¿qué tal? Bienvenidos, estimados alumnos de la Corporación Universitaria Americana del programa de Contaduría Pública. En el día de hoy tenemos un tema bien interesante y que tiene que ver con lo que está sucediendo actualmente en el mundo, en América Latina y en Colombia. Y es de lo que se habla en todas partes, lo que se ve en las redes sociales, la coyuntura y la crisis que estamos pasando en la actualidad. Y el tema central nada más y nada menos es lo que tiene que ver con la pandemia generada por el virus COVID-19 denominado coronavirus. En esta oportunidad vamos a analizar el contexto que está sucediendo hoy en día desde 3 puntos de vista. Vamos a mirar lo malo, lo feo y lo bueno de toda esta situación que se está presentando. Quien les habla, su maestro Gabriel Alfonso Pacheco Martínez, de la Corporación Universitaria Americana, y es un gusto para mí poder estar con ustedes el día de hoy, compartiendo este análisis del contexto que estamos viviendo y que tiene una gran incidencia, unas grandes repercusiones en nuestro diario vivir. Realmente nuestra vida va a cambiar por completo una vez superemos esta gran dificultad, esta gran crisis que estamos viviendo hoy. Crisis que toca todas las esferas, un problema que está afectando no solo la salud, sino también la parte económica, la parte social, y que afecta tanto a gobiernos como a empresas, como a personas e individuos, e incluso a nosotros como institución universitaria, a los docentes y a nuestros estudiantes, por supuesto. Entonces, comencemos con esta primera parte relacionada con lo que tiene que ver con lo malo de esta crisis que estamos viviendo hoy en día. Pero para ello, analicemos algunos datos importantes que tenemos al día de hoy, 23 de marzo, y que nos llega a través de las diferentes fuentes de consulta en la web a nivel nacional de parte del Ministerio de Salud, y a nivel internacional de la Organización Mundial de la Salud. Pues bien, a día de hoy tenemos que en el mundo el virus va avanzando a una velocidad impresionante. Esta es una epidemia, recordemos, que se genera a finales de diciembre del año pasado en China y que se empieza a conocer sus primeros efectos y sus primeras manifestaciones a comienzos de año, en el mes de enero, en la provincia de Wuhan, China. Y a partir de allí, en la medida en que fueron proliferando los diferentes casos de contagio, pues China empezó a generar las alertas, las alarmas de que estas patologías que se habían identificado como afectaciones al sistema respiratorio a través de neumonías, posiblemente provenían de un nuevo virus. Y pues bien, durante el mes de enero se gestó toda una lucha de parte del gobierno chino para hacer frente a este virus que hasta ese momento era catalogado como epidemia. Sin embargo, no es sino hasta finales de febrero, principios de marzo, más o menos entre la primera y segunda semana de marzo, en donde la Organización Mundial de la Salud eleva la epidemia generada en China a un nivel superior, denominándolo pandemia a nivel mundial y generando las alertas para que todos los diferentes países tomaran acciones preventivas y luego de contención contra este virus. Pues bien, a fecha de hoy, como les contó, van alrededor de 374,000 casos de contagio en el mundo y más o menos en promedio unos 16,000 muertos en más de 183 países. Esto definitivamente es lamentable. No hay precedentes de una enfermedad tan rápida de contagio en el mundo. Una pandemia que se podría comparar con esta situación fue la gripe española, por allá en los años 1900, pero
hoy lo que estamos viviendo es algo inédito, algo completamente sin precedentes por la velocidad que se está propagando esta enfermedad. Así las cosas, ya China ha logrado contener el virus, no se están presentando aumentos en los contagiados. China llegó a alrededor de unos 80.000 contagios y más de 3.000 muertes. Sin embargo, el foco de la epidemia hoy en día se centra en Europa, en donde hay dos países protagonistas en estos momentos. Uno es Italia y otro es el caso de España. En el caso de Italia es preocupante porque a la fecha, a día de hoy 23 de marzo, los números nos muestran que hay cerca de 64.000 personas que han contraído esta enfermedad del coronavirus. Y en el caso de España, los números nos hablan de aproximadamente 33.000 casos. Sin embargo, también se presentan casos en Francia, en Reino Unido, en Alemania, Austria, Bélgica y otros países europeos. Entonces, en Europa se concentra en estos momentos una gran cantidad de personas contagiadas. En el caso de los números de las personas que han fallecido, Italia reporta aproximadamente más de 6.000 muertes en lo que resta hasta el día de hoy. Y en el caso de España, estamos hablando ya cifras de más de 2.200 muertes en estos momentos. Para el caso de Estados Unidos, que es uno de los países que en América es el que lleva el primer lugar en cuanto a número de contagios y de fallecidos, hoy se está hablando alrededor de unos 42.800 casos de personas contagiadas por esta enfermedad. Entonces, dentro de este primer análisis sobre qué es lo malo que está sucediendo con esta enfermedad, pues bien, una de las primeras cosas que tenemos que hablar como lo más malo de esta pandemia, de este virus, es su fácil transmisión. Es una enfermedad que es de fácil transmisión y que se genera a través de las secreciones o de los fluidos corporales que emitimos las personas al hablar, al estornudar, a través de las lágrimas y los flujos nasales. Entonces, esta fácil transmisión hace que el virus se propague a una velocidad exponencial. Entonces, las personas contagiadas, cuando se acercan, cuando tocan objetos, paredes, manijas, donde se agarran las personas en el transporte público y todas estas superficies, pues van dejando allí rastros del virus y es lo que hace que se vaya propagando mucho más. Entonces, debido a esa fácil transmisión, uno de los aspectos que los científicos señalan es que se debe evitar el contacto personal, que se debe restringir la movilidad social. O sea, debe darse una restricción social para evitar que haya movilidad de los ciudadanos. Por esto entonces se insiste tanto de que te quedes en casa, de que no salgas a la calle para que no contagies a otras personas. Entonces, uno de los primeros factores críticos, malos de esta enfermedad es la fácil transmisión de esta enfermedad, que como les digo, se contagia a través de la secreción, al estar en contacto con las secreciones humanas, a través de las lágrimas, como les decía, las secreciones de la boca, de la nariz, etc. Otro aspecto fundamental de este virus, en cuanto a lo malo, es que afecta de manera importante la salud de la población, de dos poblaciones vulnerables, que son los ancianos, o sea, personas de la tercera edad que superan los 60 años, y los niños. Entonces ahí encontramos algo bien importante para analizar, y es cuando miramos la densidad poblacional de un país.
aquellos países que presentan una densidad poblacional más orientada hacia personas adultas, personas de la tercera edad, pues dichos países van a ser mucho más afectados por esta enfermedad que estamos viviendo hoy en día. Por eso vemos países como Italia, como España, en donde su pirámide poblacional, su estructura poblacional está orientada a personas más longevas, a personas mucho más adultas. En comparación con países latinoamericanos, en donde la media poblacional ronda alrededor de los 30 años, entre los 30 y los 40 años. Mientras que en Europa, en el viejo mundo, hablamos de una media poblacional de los 45 años en adelante. Entonces ese es el segundo aspecto malo de este virus, que va directamente contra dos poblaciones vulnerables, como son los ancianos, adultos mayores y los niños. Los primeros porque ya están en una etapa final de su vida en donde su sistema inmunológico no es el mismo, se encuentra aminorado, se encuentra incluso deteriorado con otras patologías. Y en el caso de los niños, pues apenas están empezando a desarrollar sus sistemas inmunológicos, entonces obviamente eso va a generar unas repercusiones en la salud para estos dos grupos poblacionales. Otra parte negativa de este virus es que tiene un potencial destructivo de los sistemas de salud. Precisamente porque es un virus de fácil contagio, de fácil transmisión, que afecta a poblaciones vulnerables, para lo cual no estábamos preparados, no había ningún gobierno preparado para hacer frente a esta pandemia. Entonces esto va directamente a ejercer una presión importante sobre los diferentes sistemas de salud. En el caso de los países americanos, latinoamericanos, no contamos con la infraestructura suficiente para dar atención a una gran cantidad de personas que pueden ser afectadas por este virus. Se dice que del 100% de personas que se logran contagiar del virus, alrededor del 80% logra pasar la prueba, logra recuperarse del virus, pero un 15% va a estar en condiciones de salud críticas y serán necesarios trasladarlos hasta los hospitales para darles atención, inclusive atención en UCI, atención de cuidados intensivos. Y un 5%, alrededor se habla de casi cerca de un 5% de esta población que sea afectada, contagiada con el virus, va a sufrir tan gravemente la enfermedad que va a llegar a fallecer. Ese es más o menos lo que se habla en promedio, un 80% de personas se recuperan, un 15% se le va a tener que dar tratamiento en los hospitales, incluso en unidades de cuidados intensivos, y cerca de un 5% de las personas no van a lograr superar la enfermedad y van a fallecer. No obstante, como les cuento, en estos momentos en España y en Italia ya esa tasa del 5% fue superada. Estamos hablando de unas tasas de mortalidad de un 7% en el caso de España y un 9% en el caso de Italia, tendiendo a ser mucho más grave a medida que van avanzando los datos de contagio. Otra parte que tiene que ver con el aspecto negativo de esto es las repercusiones sociales que tiene esta pandemia. Pues esta pandemia definitivamente va a afectar la vida de todos nosotros, va a afectar la vida en sociedad, en cómo nos relacionamos, en cómo cuidamos nuestra salud, va a afectar nuestras formas en que interactuamos en la sociedad. Y eso obviamente va a generar que tengamos que hacia adelante pensar como sociedad cómo vamos a hacer frente a estos riesgos biológicos que se están presentando. Y una de las partes más críticas de este virus, lo más negativo que está generando es que tiene una gran repercusión en los aspectos económicos. ¿Quién pensara que un virus, un agente microscópico que se contagia fácilmente, iba a generar tantos impactos de manera adversa, de manera negativa en la economía mundial?
O sea, iba a trascender las fronteras e iba a afectar a más de 183 países que está afectando en estos momentos. Y a diferentes escalas, en diferentes sectores económicos. Y en este sentido, el virus, del punto de vista económico, afecta no solo al gobierno, sino también que afecta al aparato productivo, a las empresas, y también afecta a las personas, a las familias en su economía. Desde el punto de vista de lo público, de la economía pública, del gobierno, del Estado como tal, pues esto va a generar una gran presión desde el punto de vista de las finanzas públicas y de la hacienda pública, porque es en cabeza de los estados, de los gobiernos, donde se están generando todas las decisiones para hacer frente a esta gran problemática que se está presentando. Y el gobierno, todos los gobiernos están tomando medidas drásticas para dar freno a esta pandemia a nivel mundial. Y todas las decisiones que se están tomando, todo lo que se está ejecutando por parte de los gobiernos en el mundo, tiene un común denominador. Y es el aumento excesivo de los gastos gubernamentales orientados a diferentes sectores, como son el sector salud, el sector seguridad, el sector agrícola, el sector defensa, el sector de logística, el sector de comercio, el sector financiero. Se están generando una cantidad de medidas y de paquetes fiscales para poder dar apoyo a todos los sectores más vulnerables y más afectados por esta enfermedad. Y obviamente eso genera una presión importante en las finanzas públicas del Estado porque va a generar un aumento de los gastos. Ahora bien, ese aumento de los gastos en países que tienen importantes reservas internacionales de oro, en países que tienen superávit en su balanza comercial, su balanza cambiaria, en países donde su exposición a la deuda pública es mucho menor, en países donde la economía viene generando importantes crecimientos en los últimos años, pues no va a ser tan difícil superar la crisis y tomar todas las medidas necesarias para poder contenerla. Estamos hablando de países altamente industrializados, en países altamente desarrollados. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de Colombia, en el caso de los países latinoamericanos y de Centroamérica, pues sí se genera un efecto importante en lo que tiene que ver la deuda pública. Porque no podemos desconocer que nuestros países latinoamericanos, países en vía de desarrollo, son países que poseen en primer lugar un déficit presupuestal. ¿Qué quiero decir con ello? Que son países que no generan los suficientes ingresos para hacer frente a sus gastos. Por tanto, generan una pérdida, un déficit en su presupuesto anual que tienen que compensar vía endeudamiento. Esa era la realidad antes del coronavirus. Países latinoamericanos, incluyéndonos nosotros los colombianos, con problemas estructurales en sus finanzas públicas, de déficit presupuestal y que tenemos que acudir a la deuda pública antes del coronavirus. Ahora, con el coronavirus, esto va a ser peor. Porque el nivel de endeudamiento va a ser mucho mayor. El gobierno tendrá que hacer frente a esta problemática muy seguramente bajando recursos, endeudándose a nivel internacional, ya sea con el Fondo Monetario Internacional o sea con el Banco Interamericano de Desarrollo, generando unos préstamos, unos recursos para poder hacer frente a la ola de inversiones y de gastos que se vienen para poder medio sostener el aparato, el aparato de seguridad en salud para poder dar frente a esta enfermedad. Entonces, se vienen días difíciles, se viene un panorama difícil para el gobierno en los próximos años, en lo que resta de este y en los años venideros, porque vamos a salir de esta crisis con un mayor nivel de endeudamiento, con un mayor nivel del gasto público, y eso necesariamente va a generar que tengamos que hacer muy seguramente este año, o si no el próximo, reformas tributarias, reformas fiscales para poder buscar más ingresos para el gobierno y para disminuir de alguna manera gastos de funcionamiento y poder cubrir el déficit que nos va a generar
esta crisis. Es decir, esta crisis le va a costar al país en primer lugar, porque va a tener que generar un mayor gasto cuando no tenemos ahorros y reservas suficientes, por ende tendremos que endeudarnos mucho más como gobierno. Otro punto de vista de las repercusiones económicas tiene que ver con las empresas. Y me atrevo a decir que es quizás uno de los sectores económicos de la economía privada en donde se va a resentir más la fuerza de letal de este virus. ¿En qué sentido? En que las empresas, en razón de las medidas de protección, de prevención y contención que está llevando a cabo el gobierno, como el cierre de fronteras, el cierre de aeropuertos, el evitar el desplazamiento de las personas, el generar la cuarentena obligatoria por parte de las personas, ha hecho que en tan solo 2 semanas, en 15 días, las ventas caigan estrepitosamente, que se reduzcan casi al 100% de las ventas que generan los negocios hoy en día. Y tenemos que considerar que nuestro país no es un país altamente industrializado, que nuestro país no es un país altamente exportador, como son otros países industrializados, desarrollados, como China, Japón, Corea del Sur, e incluso países europeos como Francia, Italia o España. Nuestra industria, nuestras empresas en Colombia se componen en más del 80% en pymes, en micros, pequeñas y medianas empresas, que son las que generan más del 80% del empleo nacional. Entonces, estas medidas de contingencia que se están tomando por parte del Estado para tratar de evitar un mayor daño al sistema de salud y a toda la población en Colombia, de alguna manera están provocando efectos nocivos dentro de la estructura empresarial de Colombia. Y esto se tira abajo al traste todas las planeaciones estratégicas que habían generado las organizaciones, las empresas para este año. Nadie pensaba del año pasado, a nadie se le pasó en la cabeza cuando se hizo la planeación, cuando se hizo el presupuesto de ventas, el presupuesto de ingresos, de costos y gastos para este año, cuando proyectamos qué íbamos a hacer este año en cada una de las empresas, nuestra visión y misión para este año, cuáles eran nuestras metas, cuáles eran nuestros objetivos. En ese ejercicio de planeación que se llevó a cabo el año pasado o incluso a principios de año, ninguna empresa, me atrevo a decir, ninguna empresa ni ningún equipo directivo estuvo consciente de los efectos que esto podía generar y de esta crisis que hoy estamos viviendo. Entonces todos los planes, todo lo que se había trazado para este año de parte de todas las empresas y las organizaciones se vino al traste. Prácticamente se borraron todas esas proyecciones y todas esas metas y planes que se habían desarrollado porque esta enfermedad que hoy está generando, que se está generando, que proviene de China, que nos está afectando a todos, prácticamente hace que tengamos que redireccionar, que tengamos que pensar en cambiar las estrategias organizacionales, porque esto nos cambió la vida a todos e incluso a los empresarios. Entonces, dentro de esos efectos generados en las empresas, pues en primera medida ya lo estamos observando, la caída de las ventas. Vamos a hablar de 3 sectores importantes que son los que están generando unas pérdidas impresionantes, como es el sector de la aviación civil. Todas las aerolíneas en el mundo, todas, no hay aerolínea que no esté afectada, todas las aerolíneas en el mundo se están viendo afectadas en sus márgenes de rentabilidad y en su liquidez por el desplome de las ventas, porque nadie quiere viajar a ningún país ahora. Además, los cierres de frontera y los cierres del aeropuerto están haciendo que todas las aerolíneas prácticamente tengan que dejar sus equipos y sus aviones en tierra y cancelen toda la cantidad de vuelos. Entonces, eso genera una caída abrupta en las ventas de este importante sector. Otro sector golpeado fuertemente por el coronavirus es lo que tiene que ver con el sector turístico. Colombia es un país en el que su sector turístico genera una importante contribución al empleo en primer lugar, con más de 20% del empleo generado por los servicios en el país, una contribución importante a las divisas,
porque es un sector que atrae dólares y euros a nuestro país a través de los turistas extranjeros. Y es un sector que moviliza importantes recursos en inversión extranjera directa. Pues bien, este sector viene disminuyendo sus ventas sustancialmente a raíz de esta enfermedad, de esta crisis en salud que estamos viviendo hoy en día. Con el cierre de las fronteras, con el cierre del espacio aéreo, las ventas del sector turismo prácticamente se han reducido a cero. El cierre de las playas en los diferentes destinos turísticos como Cartagena, Santa Marta, San Andrés y otras importantes plazas turísticas como en el eje cafetero y Bogotá, pues están generando hoy una gran incertidumbre en todos los empresarios del sector turístico. Y de la mano del sector turístico viene el sector hotelero, pues este sector le presta sus servicios a todos los extranjeros que llegan a nuestro país y también los que viajan a través del turismo interno. También el sector hotelero se está viendo afectado en esta pandemia que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, además de la disminución de las ventas que observamos en todos estos sectores, también encontramos que hay un aumento excesivo de los costos y gastos. No podemos desconocer que todas las empresas en el país, que todos los negocios en el país, los pequeños y medianos y microempresarios tienen costos fijos. Y esos costos fijos a través de la renta, por ejemplo, a través de la obsolescencia de las máquinas, a través de los gastos y remuneraciones a su planta de personal administrativa y otros costos fijos que tienen las empresas, pues genera una importante presión dentro de las finanzas de estas empresas, llevándose de por medio la rentabilidad. Además, con la caída de las ventas, también tenemos que observar que muchas empresas que tenían grandes volúmenes o stock de inventario no van a poder salir de ese stock de inventario, no van a poder vender esas mercancías que tenían en sus bodegas. Entonces, este incremento en los inventarios va a generar una importante presión en su capital de trabajo. Y recordemos que si la empresa tiene capital de trabajo detenido, va a afectar su liquidez. Y esta liquidez, al ser disminuida, pues no le va a permitir a la empresa cumplir con sus obligaciones en el corto y en el mediano plazo. Adicionalmente, con esta caída de las ventas, la recuperación de cartera para aquellas empresas que tienen altos volúmenes de cartera, que venden a crédito, pues va a ser más difícil hacer gestión de cartera en momentos como estos, en donde hay una cuarentena obligatoria para todas las personas. Esto hace entonces que al no poder recuperar la cartera que tienen estas compañías, pues obviamente eso va a ir en detrimento del capital de trabajo. Y vuelvo y repito, será entonces afectado el flujo de caja de la compañía, la liquidez de la compañía. Entonces, si revisamos el contexto financiero de las organizaciones empresariales, las micro, pequeñas y medianas empresas, los pequeños negocios, al haber una disminución de las ventas, al haber un aumento de los costos y gastos, al deteriorarse el capital de trabajo y generar disminución de la liquidez, obviamente esto va a generar un fenómeno que se derivará en una menor rentabilidad. Y si tenemos una menor rentabilidad, ¿eso qué nos está provocando? Que la compañía no va a alcanzar a recuperar, a dar el rendimiento suficiente tanto para los socios o accionistas como para los tenedores de pasivos, para los terceros. Entonces ello quiere decir que la empresa no va a generar el suficiente rendimiento operativo de los activos y el rendimiento operativo del patrimonio. Es decir, las empresas en Colombia este año no van a alcanzar a recuperar su costo de capital. Y si las compañías no recuperan su costo de capital, ¿qué sucede? Pues básicamente que hay destrucción de valor. Y al haber una destrucción de valor, estamos hablando de que las pérdidas no solamente serán
asumidas por los dueños o propietarios de los negocios, sino por todos aquellos acreedores y terceros. Entonces se espera un panorama difícil en materia financiera para este año, para todas las organizaciones, de todos los niveles, para todas las organizaciones. Aun cuando aquellos supermercados o grandes retailers, grandes cadenas se vean llenos de gente, se vean los ríos de personas y las filas tratando de entrar, tenemos que tener en cuenta que estas personas lo que están haciendo es adelantando o anticipando compras. Ya están abasteciéndose porque no van a comprar dentro de un mes. Están abasteciéndose de compras. Y eso también nos dice que los consumos que hoy se están haciendo en los diferentes mercados de alimentos y estas grandes cadenas, pues son precisamente eso. La gente está comprando víveres y elementos de primera necesidad, cubrir sus necesidades básicas. Nadie ahora está comprando artículos de lujo. Prácticamente nadie está comprando televisores, pantallas gigantes, nadie está comprando equipos de gimnasio. O sea, la gente está concentrando su consumo en bienes básicos, en canasta familiar prácticamente, y están anticipando compras. Entonces, todos los sectores, todas las empresas se van a ver afectadas, primero que todo, en su estrategia empresarial, en sus finanzas empresariales. Y esto va, de aquí viene entonces, de aquí deriva entonces un importante efecto para las familias, para las personas, para los hogares. ¿Y cuál es? Es lo que tiene que ver con el empleo. Al estas compañías generar efectos nocivos en sus finanzas, lo que recurren muchas empresas es a disminuir la nómina, a disminuir la planta de personal, a hacer recortes en su estructura operativa y su estructura administrativa y recurren al despido masivo de trabajadores. Y esto, estimados alumnos, es un efecto devastador para cualquier economía. Destruir empleos no es el camino hacia la recuperación económica en estos momentos. Y muchas compañías y muchos pequeños negocios lo están haciendo. Entonces, a través del desempleo se genera un importante efecto negativo, maléfico a la economía nacional, a la economía de este país. Adicionalmente a ello, se suma otro factor importante, y es que en razón de las compras generadas por el pánico colectivo y que de alguna manera provocan desabastecimiento, porque todos estamos yendo al tiempo a comprar al supermercado, a comprar a estas grandes cadenas, a los mercados, estamos generando desabastecimiento, porque hay un exceso de demanda con la misma oferta que venía. Entonces, ese aumento inusitado de la demanda provocado por el pánico generado de esta enfermedad, de este coronavirus, se deriva en una inflación. Y recordemos que la inflación no es más que el aumento acelerado de los precios, ¿sí?, de los bienes y servicios. Pues bien, lo estamos viendo hoy en día. Una canasta de huevos, de 30 huevos, cuando hace una semana o hace 15 días costaba alrededor de 8,000 pesos, hoy estamos viendo precios de alrededor de 12,000 pesos. Y así sucesivamente con otros bienes importantes de consumo del hogar, estamos viendo incrementos del 50, del 100, 200, 300 y hasta 500% en los precios de venta. Esta inflación, este aumento acelerado de los precios tiene un impacto negativo dentro de las finanzas personales, dentro de la economía del hogar. Entonces, si le sumamos que ya no hay, que los ingresos se están disminuyendo porque se está echando a la calle a la gente, se le está quitando el empleo, y además de eso los precios están aumentando, pues obviamente esto va a generar que las familias tengan que gastar más dinero para poder comprar los artículos que antes compraban a menor precio, ahora tienen que comprarlo a mayor precio. Entonces eso va a generar una importante presión en los gastos de las familias. Y por ende, al haber un mayor aumento del gasto, generándose una disminución del ingreso por el empleo o el salario, las empresas, las familias, las personas, tendrán que echar mano ¿de qué? De sus ahorros. Y para aquellas familias que no tengan ahorros, pues tendrán que recurrir al mecanismo crediticio, al endeudamiento. Entonces,
No es raro que veamos ahora familias yendo al al supermercado, yendo a las grandes cadenas a mercar, a comprar alimentos y víveres de elementos de aseo y de protección y pagando con tarjeta de crédito. O incluso haciendo avances en efectivo de la tarjeta de crédito, haciendo adelanto de nómina o incluso recurriendo a créditos irregulares, a créditos que son de la calle, mal conocidos como el gota a gota o el pagadiario. ¿Por qué? Porque las familias no estábamos preparados para esto. Nadie se pensó que este año iba a ser un año tan duro, una crisis como la que tenemos hoy en día y que estamos enfrentando. Y entonces, por ende, las familias que no estaban preparadas, que no cuentan con solvencia financiera, pues hombre, básicamente tendrán que recurrir al gastarse sus ahorros o al endeudamiento. Eso es lo que vemos, lo que vamos a ver y que va a generar obviamente unos efectos nocivos para la economía familiar y que necesariamente superada esta crisis, las familias tendrán que generar un plan de choque para tratar de compensar esa caída de los ingresos por el desempleo, pero también el aumento de la deuda, hacer frente a las deudas que se avecinan. Entonces, hasta aquí esta primera parte, lo que tiene que ver con lo malo del coronavirus. Muy seguramente habrán otros puntos que no alcance a tocar en esta intervención. Lo dejaremos para trabajarlo en los foros que se avecinan en las próximas semanas. Lo iremos desarrollando poco a poco porque este es un tema, repito, que tiene injerencia en todos los aspectos económicos, sociales, culturales, en el ambiente, de salud, pero que iremos desarrollando en nuestras respectivas materias, ya sea en las materias de finanzas, en las materias de comercio exterior y régimen aduanero o en las materias de planeación estratégica. Lo iremos analizando desde sus diferentes ópticas y perspectivas para ir entonces validando el tema y buscando estrategias de solución. Recuerden que como estudiantes es importante que ustedes conozcan su contexto, el contexto en que estamos. Como contadores se apropien de las herramientas que hoy tenemos y de todas las informaciones que nos llegan, de todo el conocimiento que hemos aprendido a lo largo de nuestra estancia en la universidad, y que nuestra función como contadores es una función social, es una función de asesoría y acompañamiento a las organizaciones, pero también hoy en día hoy debemos ser solidarios y debemos apoyar y acompañar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de oficina, a nuestros compañeros de estudio, para darles apoyo, para darles los mejores consejos, para estar con ellos en estos momentos difíciles. Es el llamado a que le pongamos actitud positiva a esta crisis, que estoy seguro y convencido de que vamos a salir adelante airosos y victoriosos en esta gran crisis y que vamos a poder hacer frente, porque nos hemos preparado durante muchos meses a lo largo de estos años en la universidad, en la Corporación Universitaria Americana. Contamos con un excelente recurso humano, con el apoyo de todos sus docentes y de este servidor quien les habla. Les mando un abrazo y un saludo muy fuerte. Cuídense, no salgan de casa, recuerden las recomendaciones de higiene que está dando el gobierno y las recomendaciones que hay que tener en cuenta en cuanto a no salir de casa, a cumplir la cuarentena para evitar las diferentes sanciones. Nos vemos luego en el siguiente video. Bye.